Bueno, en este video aprenderemos a crear un recurso, un examen o un cuestionario, una evaluación escrita. Y la idea es de que aprendamos cómo se configura y que se le generan o se le van agregando las preguntas que formarán parte del cuestionario. Bueno, para comenzar, elegimos añadir una actividad recurso, es decir, ya tenemos activada la edición y buscamos aquí este elemento que se llama examen. Entonces le ponemos añadir y comenzamos por la configuración. Por ejemplo, le voy a llamar evaluación tema 1 y aquí describimos un poquito sobre este examen, sobre esta evaluación. Por ejemplo, contesta esta evaluación, tendrás 45 minutos para completarla, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos únicamente creando el acceso. Todavía esta parte todavía no incluye preguntas ni nada. Entonces, vamos a configurar, por ejemplo, en cuestión de tiempo, cuánto tiempo va a estar disponible y, bueno, y las fechas, ¿no? Por ejemplo, yo voy a habilitar este elemento y voy a hacer que esté disponible o que el examen esté disponible. Esto es importante porque, por ejemplo, ustedes pueden crear el examen y dejarlo disponible para cuando se vaya a hacer la evaluación, es decir, a lo mejor al final del tema o al final no sé, del módulo, lo que sea. Entonces ustedes determinan en qué momento se abre el examen y cuándo se cierra. Por ejemplo, yo lo voy a dejar así, que se abra por ejemplo, en este caso 3 de octubre a las 0 horas y que se cierre, por ejemplo, el 5 de octubre. Es decir, durante 2 días va a estar disponible, ¿no? Esta evaluación o este examen. Además, debo configurar o debo determinar cuánto tiempo va a estar disponible para que el alumno lo haga. O sea, el que esté disponible durante 2 días es independiente a que cuando el alumno lo empiece a hacer solamente disponga de 45 minutos para completarlo, ¿ok? Y bueno, y más elementos que yo recomiendo que le den una revisada, sobre todo en este caso, por ejemplo, en la parte de calificación, pues hay que determinar en qué categoría. Si ustedes ya crearon las categorías, hay que determinar en qué categoría va este examen para que los puntos que se obtengan pues aporten a la calificación de esa categoría. En este caso le voy a dejar el tema 1. Voy a dejar aquí la calificación de probatorio, la voy a dejar así en 0 porque esto lo voy a completar ya una vez que esté editando el examen. Y bueno, hay varios elementos en esta otra parte donde podemos configurar si el examen va a ir mostrando pregunta por pregunta o cada cierta cantidad de preguntas, como se muestra aquí, cómo se van a comportar las preguntas, si se van a elegir de manera aleatoria, es decir, si las va a ir reorganizando cada vez que se abran, en fin. Hay varios elementos que yo les recomiendo que los vayan revisando uno por uno, pero lo que sí es indispensable es que le pongan el nombre, lo describan y configuren las fechas y el tiempo. Entonces, una vez que configuraron esta parte, le pueden hacer clic ya en guardar cambios y regresar al curso o guardar cambios y mostrar, y ahí podríamos comenzar a construir el examen. Entonces, por ejemplo, guardar cambios y regresar al curso. Aquí ya voy a tener disponible la evaluación del tema 1, que es la que acabo de crear. Entonces, por ejemplo, hago un clic aquí y entonces ya puedo ver aquí que el examen está abierto desde el 3 de octubre a esta hora y que se cierra este día a esta hora, que dispongo de 45 minutos. Y en este caso, como acabo de generar el acceso, me dice que aún no le pongo preguntas. Entonces yo como maestro, y de hecho el alumno también, si entrara en este momento, pues lo vería así, diría que aún no tiene preguntas. Entonces aquí lo que necesito hacer es comenzar a editar el examen, es decir, necesito comenzar a construirle preguntas. Entonces le hago un clic aquí en editar examen y aquí en esta parte yo veo la lista de las preguntas que tiene. En este caso no tiene ninguna pregunta.
Entonces aquí voy a empezar a construir las preguntas que van a formar parte del examen. Y en este caso, aquí por ejemplo, si observan, dice calificación máxima. Esta es la calificación máxima que el examen va a aportar a la categoría en la que yo elegí. Si yo, por ejemplo, necesito que este aporte 20 puntos como calificación máxima, pues le pongo 20. Y la idea es de que las preguntas que yo vaya construyendo sean o vaya los puntos que se van obteniendo de cada una, pues me ayuden a completar estos 20 puntos. Obviamente, si yo, por ejemplo, pongo dos preguntas, pues entonces si esas dos preguntas están correctas, cada una aportaría pues 10 puntos de esos 20. Pero bueno, la idea es de que cuando voy creando las preguntas yo puedo ir determinando cuántos puntos aporta cada una para completar estos 20, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar por crear una pregunta. Entonces le ponemos aquí añadir. Podemos elegir una nueva pregunta. Podemos, si ustedes crearon otros exámenes ya de manera previa, podemos elegir preguntas que hayan quedado guardadas en el banco de preguntas. Pero en este caso, por ejemplo, como es mi primera evaluación escrita que estoy creando, pues solamente tengo la opción de crear una nueva pregunta. Entonces, yo recomiendo que den una revisada a todos estos tipos de preguntas que se pueden construir aquí. Hay muchos tipos de preguntas muy buenos para que puedan ustedes ir construyendo su examen. Por ejemplo, los más comunes, que son los de ensayo, que son los de preguntas abiertas. También, por ejemplo, los de falso y verdadero. También hay algunos que incorporan herramientas externas. Por ejemplo, si ustedes utilizan GeoGebra y pueden, por ejemplo, crear ahí alguna actividad, la pueden incorporar aquí como pregunta. O, por ejemplo, preguntas numéricas de opción múltiple, en fin, hay varios elementos. Ahorita lo que vamos a ver es cómo ir construyendo el examen en cuestión de preguntas. Voy a elegir algunas muy simples, por ejemplo, en el caso de ensayo, ¿no? Voy a elegir la de ensayo, que es una pregunta abierta. Entonces nada más se pone a añadir. Y una cosa importante para la cuestión del banco de preguntas, generalmente cuando yo creo una pregunta, aquí me pregunta en qué categoría quiero que se quede guardada. En este caso, por ejemplo, esto que me dice por defecto en D15, D15 es el nombre del curso en el que la estoy creando, es este, D15. Pero depende de mis privilegios de usuario, yo puedo tener acceso a otros lugares, ¿no? Y otros elementos dentro de los cursos a los que yo tengo acceso, por ejemplo, ¿no? Tengo acceso a mi curso y tengo acceso a otras categorías. Entonces, ustedes notarán, según su cuenta de usuario, que van a poder disponer de algunos otros, o tal vez solamente van a poder disponer del curso en el que se encuentran. Pero lo que sí es importante es que entendamos que las preguntas que vamos creando se van quedando guardadas en esta categoría. En este caso sería en este curso. Entonces, hay que ponerle un nombre de pregunta. El nombre de la pregunta no es lo que va a decir la pregunta como tal, sino es como numerarlas, es ponerles un identificador. Por ejemplo, yo le puedo poner así, por ejemplo así, pregunta 1, y a la siguiente le pongo pregunta 2 y así. Y en este caso, como es una pregunta ensayo, es decir, una pregunta abierta, aquí yo empiezo a describir la pregunta. Entonces, por ejemplo, voy a poner la pregunta: ¿cuál es el significado de las siglas, por ejemplo, CAD, ¿no? Esa sería mi pregunta. ¿Cuál es el significado de las siglas CAD? Entonces, ¿cuántos son los puntos por defecto que da esta pregunta? Es a lo que me refería en el caso del valor del examen. El valor del examen es de 20, entonces yo puedo ir determinando esta pregunta cuántos puntos da al examen. Lo voy a dejar así como 1. Desde aquí yo puedo escribir una retroalimentación, es decir, cuando el alumno, el estudiante conteste la pregunta,
Esto que yo escriba aquí, lo podrá ver el alumno. Por ejemplo, como es una pregunta abierta, pues lo ideal sería que el alumno sepa que cuando yo revise el examen puedo aportar la calificación, es decir, esta no se califica de manera automática. Por ejemplo, le puedo poner como retroalimentación: en breve será revisada tu respuesta, por ejemplo, para determinar si es correcta, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí vienen algunas configuraciones. Cada pregunta, cada tipo de pregunta que ustedes crean en un examen, pues obviamente tiene diferentes elementos que se le van a poner. Por ejemplo, en una pregunta de tipo falso y verdadero, ustedes determinan cuál va a ser la respuesta correcta, si va a ser falso o verdadero, por ejemplo. En este caso, pues yo determino, como es una pregunta de ensayo, puedo determinar por ejemplo, cuántas líneas de texto le voy a permitir como respuesta. Desde aquí yo puedo determinar, por ejemplo, bueno, como es una respuesta corta, le pongo 5 líneas. Aquí puedo determinar si quiero que el alumno pueda adjuntar archivos, etcétera. Entonces, varios elementos. Yo les sugiero que en cada pregunta de examen que ustedes construyan, pues revisen qué características o qué elementos se le pueden poner. Este tipo de pregunta de ensayo no tiene gran cosa que configurarle, nada más la creas, guardas los cambios y continúas editando. Entonces, eso de guardar cambios y continuar editando, le guarda los cambios a la pregunta y te permite continuar aquí. Es para cuando estás construyendo preguntas que llevan muchos elementos, lo ideal es que frecuentemente estés guardando los cambios, porque si ocurre algún problema de conexión o algo, pues pierdes toda la configuración que ya tienes. Entonces puedes utilizar esto. Y cuando ya terminas de construir tu pregunta, nada más pones guardar cambios. Y ya está. Tienes aquí ya tu primera pregunta del examen, ¿no? En este caso, como le dije yo que esta pregunta pues sirve para o da un punto al examen, entonces el total de la calificación que se obtiene ahorita es de 1. Aquí yo puedo editar, pero obviamente lo ideal es que ya cuando terminas de construir tu examen, pues ya determines ahora sí cuánto vale cada una de las preguntas para el total de lo que quieres que aporte como calificación. Bueno, voy a construir otra pregunta que sería falso y verdadero, por ejemplo, ¿no? Eh, falso y verdadero, aquí está. Listo, entonces igual se va a quedar en esa categoría. Va a ser, por ejemplo, la pregunta 2. ¿Qué es lo que va a decir la pregunta? Pues se supone que es una pregunta de falso y verdadero, entonces es una pregunta que iría más o menos así, por ejemplo. CNC significa control numérico computarizado, por ejemplo, ¿no? Numérico computarizado. Entonces, ¿cuánto va a ser el valor por defecto? Aquí puedo escribir la retroalimentación, que es lo que vería el alumno después de contestar. Y aquí yo tengo que determinar cuál es la respuesta correcta. Entonces, la respuesta correcta a esta pregunta sería verdadero. Y entonces puedo poner una retroalimentación para cuando el alumno contesta verdadero. Por ejemplo, le puedo decir, no sé, respuesta correcta. Y si me contestara falso, que significaría que está mal contestado, le pediría, le diría respuesta incorrecta, te recomiendo revisar tus apuntes, por ejemplo, ¿no? Y listo, le pongo guardar cambios, ya la terminé de construir, es una pregunta muy fácil de construir, ya está. Y así van construyendo su examen. Una vez que ustedes terminan de agregar todas sus preguntas, pues el examen ya estaría listo para que el alumno conteste. Como les digo, cuando construyes un examen, lo ideal es que determines bien cuántos puntos aporta tus preguntas para el total de la calificación del examen. Bueno, eh, así se va construyendo el examen. Hasta aquí no voy a agregar más preguntas, voy a crear otro video en donde enseño a crear
ciertos tipos de preguntas que son un poquito más laboriosas, pero ahorita, por ejemplo, voy a regresar a la evaluación. Entonces, por ejemplo, como el examen ya tiene preguntas, el alumno ya podría entrar a contestarlo y yo, por ejemplo, como maestro también podría verlo. Entonces le oprimo aquí donde dice comenzar el examen ya, iniciar el intento y entonces se empiezan a mostrar las preguntas como yo las configuré al momento de que hice el examen, ¿no? ¿Cuáles son las siglas CAD? Entonces aquí contesto, ¿no? Este, control aplicado al diseño, por ejemplo. Cualquier respuesta, entonces, eh, por ejemplo, le pongo página siguiente y la siguiente pregunta sería, por ejemplo, ¿qué significa esto? Bueno, no, ya podría contestar falso. Le pongo terminar intento y entonces ya están guardadas las respuestas, enviar todo y terminar. Y entonces ya puedo ver aquí la retroalimentación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta pregunta, pues todavía no se toma como correcta e incorrecta porque esta es una pregunta que el maestro tendría que evaluar de manera manual. Pero aquí ya dice, por ejemplo, que la pregunta 2 este, sí fue incorrecta. Y estas son las retroalimentaciones que yo le puse al momento de estar editando cada una de las preguntas, ¿sí? Pero hasta aquí ya está construido un examen. Solamente tiene dos preguntas, pero ya está construido. Entonces, esta es la forma de crear un examen. Ya sería cuestión de que tú vayas determinando cuántas preguntas le vas a agregar y todos los elementos que corresponden o que tendrá cada una de las preguntas. En otro video voy a enseñar a crear otro tipo de preguntas para que una vez que incluyas o que necesites poner alguno de estos evaluaciones en tus materias, pues puedas determinar o elegir algún tipo de pregunta apropiado para tu examen. Perfecto.